nos estáis viendo, así que si puede ser, en vez de entrar a través del enlace del podcast, que puede ser en Spotify o en iVoox, por favor entrar en el canal de YouTube porque van a estar las cámaras puestas y digo, nos estáis viendo porque no estoy solo y tengo el placer de tener a Diego, que es el CEO y el fundador de Urbanitae. Así que nada, bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Rubén? Un placer estar aquí. Mil gracias por la invitación y encantado de hablar con todos vosotros. Y nada, gracias a ti por venir y sobre todo lo más importante que queremos para quien no sepa un poco qué es Urbanitae o cómo te da por fundar la empresa, si nos cuentas un poquito la introducción de cuánto tiempo lleváis operando, a qué se dedica, etcétera. Genial, pues quizás voy a los orígenes conceptuales o ideológicos, como aquel que dice de Urbanitae. Urbanitae es básicamente una plataforma que permite que cualquiera, con cantidades pequeñas de dinero, que cualquiera pueda invertir en grandes proyectos inmobiliarios como lo hacen los grandes inversores, las grandes fortunas, los fondos de inversión, grupos hoteleros. Bueno, conceptualmente, pues lo típico, uno cuando va caminando por la calle y ve esos edificios simbólicos o emblemáticos de las ciudades y piensa quién será el dueño de esto, ¿no? Porque, bueno, pues la mayoría de los edificios, como digo, icónicos de las ciudades no son propiedad de pequeños inversores o pequeños propietarios, ¿no? La mayoría son pues, de grupos hoteleros, grupos financieros, etcétera. Y conceptualmente es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Juntarnos, tú imagínate que tú y yo somos amigos de toda la vida, Rubén, conocemos que hay un piso que se acaba de poner a la venta en tu barrio y me dices, oye, Diego, hay una oportunidad ahora mismo de comprar este piso buenísima, vamos a comprarlo entre tú y yo. Pues es eso, pero utilizando la explosividad del Internet, llevado a miles y miles, cientos de miles de desconocidos, entre todos nos juntamos y en vez de comprarnos un pisito en nuestro barrio, igual tienes un pedacito de un rascacielos en el centro de tu ciudad, ¿no? Y en el centro de una ciudad que quizás no conoces, pero que sabes que funciona bien. Entonces, bueno, conceptualmente es juntamos a muchos para entre todos ganar suficiente músculo financiero para poder invertir como lo hacen los profesionales, es decir, las grandes ligas de la inversión inmobiliaria. Y esto lo montamos en el 2017. Es verdad que la gente no nos empieza a conocer hasta el 19 por una razón, porque la actividad de crowdfunding es una actividad regulada y supervisada por CNMV que requiere pues de una autorización que en nuestro caso tardó más de 2 años. Entonces, bueno, empezamos en el 2017 y obtuvimos la autorización para empezar a operar en junio del 2019, que fue cuando ya abrimos las puertas al público y ya pues empezamos a subir los proyectos que subimos habitualmente. Y desde entonces, pues hemos financiado ya casi 250 millones de euros. Ticket medio de inversión, para que nos hagamos una idea, de unos 3.000 euros por inversor. O sea que son ya muchos millones con muchísimos inversiones y inversores. Y bueno, pues más de 130 proyectos, promociones inmobiliarias residenciales principalmente, en los últimos, bueno, pues desde el 2019, ¿no? Ya son casi 4 añitos. Sí, pero además luego también de, por ejemplo, lo que dices, un pedacito de un rascacielos en Nueva York también pueden ser, hasta donde puedo llegar a entender yo, puede ser un centro comercial o puede ser también un local que automáticamente se va a alquilar a una empresa más grande, por decirlo de una manera, que tiene el alquiler asegurado y simplemente la empresa no lo quiere, por decirlo de una manera, no quiere construir ellos el edificio, se junta lo que antes sería una constructora, la construiría y luego lo alquilaría, pues en este caso se haría pues a través de este crowdfunding, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, básicamente nosotros tenemos 3 líneas de negocio principales. Quizás la más sencilla y la más rápida de entender, aunque es la que menos hemos hecho hasta la fecha, es la de la estrategia de alquileres, que como bien dices es básicamente, nosotros nos solemos enfocar en activos comerciales, lo que se denominaría en el mundo inmobiliario retail, es decir, los centros comerciales, las tiendas a pie de calle con marcas muy reconocidas. Para que te hagas una idea, hemos hecho ya pues 3 o 4 supermercados, supermercados de barrio, que igual llevan ahí toda la vida, todo el mundo conoce la marca y dices, oye, pues nos compramos este supermercado, esto me genera alquileres todos los meses y me genera unos ingresos pasivos puramente inmobiliarios con una garantía inmobiliaria detrás, ¿no? Y ese sería los alquileres. Luego tenemos la deuda, que es promotores inmobiliarios necesitan un capital para construir, por ejemplo, y acuden a nosotros para que les hagamos un préstamo. Y bueno, pues ese préstamo se da con un tipo de interés. Los tipos de interés en deuda normalmente están entre el 10 y el 12%. Es decir, nos juntamos entre todos, le damos, por ejemplo, 2 millones de euros a un promotor para que construya. La deuda lo que tiene es un respaldo inmobiliario detrás siempre. Y esto es igual que cuando uno se compra una casa y el banco te da una hipoteca,
pero la hipoteca está a cargo del banco y si tú dejas de pagar, el banco se queda con la casa. Nosotros también cogemos una hipoteca. Entonces le damos un préstamo al promotor y cogemos la hipoteca del activo que está construyendo. Y eso es de rentabilidad del 10 al 12%. Y luego tenemos los proyectos de plusvalía. Y esto ya es más promoción inmobiliaria. Esto es un poco lo que te comentaba antes. Imagínate, tú y yo nos compramos, no tanto un piso, pero tú imagínate que nos compramos un solar. Y en ese solar decimos, vamos a construir 2 adosados. Vamos a construirlos, hay que poner un dinero para comprar el suelo. Luego vamos al banco, le pedimos un préstamo para que nos ayude nos dé un préstamo para construir. Y luego ya pues se lo vendemos a alguien y nos llevamos un beneficio. Pues eso es promoción inmobiliaria pura y lo que hacemos es juntarnos entre todos para coinvertir con promotores profesionales. Y ese tipo de operaciones nos han dado históricamente alrededor de un 17% de rentabilidad anual. Así que, bueno, es inversión inmobiliaria en 3 tipologías de activo distintos, con distintos perfiles de rentabilidad y riesgo. Y, bueno, pues hasta la fecha la rentabilidad que tenemos blended conseguida, es decir, de los 3 productos, es alrededor de un 16% de TIR. 16% anual, ¿verdad? Eso es. Y luego entiendo que lo que hace Urbanitae o cómo gana dinero Urbanitae, porque evidentemente tiene que ganar dinero, es vosotros analicéis proyectos, descartáis los que son peores o los que no van a ser rentables, cogéis los que pensáis que van a ser más rentables, más seguros, etcétera. Os encargáis de la gestión de ofrecerlo, promocionarlo, conseguir el dinero. Y luego entiendo que si a la gente le estáis dando un 16% de rentabilidad, pues vosotros os quedaréis un 1% y ya descontando ese 1%, 2%, lo que sea, pues ya es de donde saca Urbanita el dinero, que no cobra directamente a los inversores, me refiero. Bueno, es más o menos así. Es decir, todo el proceso es tal cual lo has comentado. Es decir, nosotros filtramos todo lo que nos llega, que es muchísimo, elegimos lo mejorcito, atamos muy bien las garantías de estos proyectos para asegurarnos de que el inversor tiene una garantía potente que respalde su inversión. Y una vez que tenemos eso, lo subimos a la plataforma y se financia. Lo que gana Urbanitae es un fee por levantar el capital. Y esto lo cobramos al proyecto, no al inversor. Es decir, el promotor aporta, vamos a poner un ejemplo numérico muy sencillo de entender. Imaginaros que el promotor necesita 1 millón de euros para un proyecto. Él aporta medio millón y los inversores de Urbanitae entre todos aportamos otro medio millón. Los fees de Urbanitae los giramos al proyecto, lo paga ese proyecto, al igual que hay que pagar al arquitecto, hay que pagar al agente inmobiliario a la esquina. Urbanitae es un proveedor más de servicios para este proyecto, con lo cual, en cierta manera, lo pagan los inversores y el promotor, dependiendo de la proporción que tengan, ¿no? Y en el caso de los préstamos, en el caso de cuando le damos un préstamo al promotor, el fee lo paga el promotor, 100%. Entonces, las rentabilidades que se ven en la web y las rentabilidades que decimos que se han conseguido ya son incluyendo los fees de Urbanitae, es decir, post-fees del propio Urbanitae. Así que, bueno, nosotros en esto somos tremendamente transparentes, en cada proyecto publicamos los fees que cobramos y no tenemos fees de estos de, bueno, si el proyecto va mejor, cobramos no sé cuánto, o vamos a cobrar un 1% en el mes no sé cuál, en concepto de... No, aquí somos muy claros, muy directos, cobramos por el fundraising y no cobramos más. Y luego, durante la vida del proyecto, lo que sí que hacemos claramente es estar muy involucrados o haciendo un seguimiento muy cercano y, sobre todo, informando al inversor de cómo van sus inversiones, porque al final una de las cosas bonitas de invertir en inmobiliario es que es algo que se puede ver, que se puede tocar, ¿no? Entonces, esto de enviar el informe todos los meses de, oye, el edificio en el que invertiste, pues ya está, mira, esta es la estructura, ya se ha terminado. Y se han vendido X número de pisos y va pues con un mes de retraso, pero ya están poniendo el suelo. Es decir, ir informando de cómo va ese activo para que el día que se entreguen las llaves, pues sepas perfectamente dónde va a estar el capital y cuándo llega, ¿no? Eso está bastante bien. Y luego lo otro que también se me pasa por la cabeza es cuando, bueno, estáis ya, como has comentado antes, estás aprobado por la CNMV y demás. ¿Habéis tenido algún caso de algún proyecto que no haya salido adelante y hayáis tenido que ejecutar esa hipoteca, por decirlo de una manera, para cubrirte las espaldas y demás? ¿O de momento todo ha ido sobre ruedas? No diría que ha ido todo sobre ruedas. Hemos tenido proyectos con complicaciones que han tenido retrasos. Por ejemplo, en los últimos, no tanto en los últimos 6 meses, pero en los anteriores 18 hemos tenido subidas de costes de construcción salvajes. Con todo lo que ha ocurrido con las guerras, la falta de suministros post-COVID, etcétera, han subido los costes tremendamente, ¿no? Es decir, cosas que no habían ocurrido nunca. De repente, en menos de un año, el hormigón ha subido más de un 50%. Entonces, bueno, uno tiene una previsión de cuánto le va a costar una obra, el promotor lo prevé, nosotros lo validamos, pero de repente pues Putin decide bombardear Ucrania y dices, me cago en la leche, han subido los costes de construcción un montón. Entonces, eso lógicamente impacta a los proyectos.
Dicho lo cual, no tenemos ningún proyecto en el que hayamos perdido dinero, en ninguno. En ningún proyecto de deuda hemos tenido la casuística de que no nos devuelvan el dinero, con lo cual no hemos tenido que ejecutar garantías hipotecarias todavía. Y en proyectos de equity, en los que entramos en sociedad con el promotor, pues es verdad que hemos tenido algunos proyectos y tenemos algunos proyectos que van con retrasos, pues porque no había suministros. Entonces, pues oye, el promotor pide las ventanas, pero si el suministrador de ventanas no los puede entregar en tiempo, pues la obra se retrasa, ¿no? Entonces, sí es verdad que tenemos una generación de proyectos, que son sobre todo los que hicimos durante la primera mitad del año 2022, que han sufrido variaciones en costes de construcción y en desviaciones de plazo. Pero todos ellos están en marcha y todos van a ser rentables. A priori no tenemos previsión de que ninguno de ellos vaya a perder capital. Solo ahora que estabas comentando lo de la subida de coste de materiales, se me ha venido a la cabeza el pobre de mi hermano que se ha comprado un piso en Madrid por cooperativa Sí, y es muy similar a lo que hace Urbanitae, ¿no? Varias gente se junta y deciden ir hacia adelante y le ha pasado exactamente lo mismo, que los costes de los materiales han subido y por tanto el piso le va a salir más caro de lo que se estimaba al principio. así O es. sea, Hombre, en el caso de tu hermano, además, es el comprador finalista y al ser en cooperativa, pues tiene que afrontar la subida de costes de construcción. En el caso de un promotor, el problema que tienes es si yo te he vendido la casa por 250.000 euros, si a mí me suben los costes de construcción en medio de la obra, no te puedo repercutir esa subida de costes, porque yo ya he cerrado el acuerdo contigo. Entonces, está ocurriendo en muchos casos que lo que está pasando es esa subida de costes de construcción lo que hace es estrangular el margen. Pero dicho esto, por ejemplo, pues te puedo decir un proyecto que ya hemos cerrado. Teníamos un proyecto que hemos hecho en Pozuelo de Alarcón. Se lo vendimos enterito el edificio, que esto se celebró por todo lo alto, porque fue justo después de salir del COVID. Se le vendió el edificio entero a un fondo de inversión que se lo iba a quedar en cartera para ponerlo en alquiler. Entonces dijimos, oye, qué bien, hemos vendido el edificio, ya no tenemos preocupación comercial, ahora solo es construir y recibir nuestra pasta. Pues al final lo que ha ocurrido es que se ha comido toda esa subida de costes y lo que iba a ser una rentabilidad del 40 y pico por ciento total, al final ha sido una rentabilidad del 20 y poco. Dicho esto, pues oye, mira, en una situación histórica en la que han subido los precios tanto, sacarle un 20 y tanto por ciento de rentabilidad en 2 años no es tan dramático, ¿no? Pero es verdad que se ha comido la mitad de la rentabilidad. y luego otra pregunta que quiero hacerte, porque como te he comentado antes, la mayoría de la gente que me escucha invierten en bolsa y entonces la Sí. bolsa lo que te da es mucha liquidez, te haces 2 clics y tienes el dinero de vuelta. Entiendo que con Urbanitae no pasa igual porque evidentemente si tú estás invirtiendo en un proyecto, pues ese dinero ya se ha gastado, por decirlo de una manera, no puedes hacer clic y recibir el dinero de vuelta. Así es, mira, el inmobiliario tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Y la falta de liquidez, sin lugar a dudas, dentro del mundo financiero, cuando uno analiza el riesgo de un producto en el que va a invertir, la liquidez es uno de los puntos claves, ¿no? Entonces, el mercado financiero, por lo general, como comentas, tiene liquidez. El mercado inmobiliario no la tiene, es mucho más ilíquido, es decir, tienes que vender, no puedes pasado mañana darle a la tecla y recibir tu dinero, tienes que buscar un comprador y venderlo. Y si además le sumas que en este caso es crowdfunding y principalmente promoción, es que tú ni siquiera puedes disponer de tu piso, porque si yo tengo un piso y me pasa cualquier cosa y lo tengo que mal vender, pues oye, igual en 10 días lo tengo vendido. Le bajo mucho el precio y alguien lo compra. Son 10 días, pero lo he vendido. En el caso del crowdfunding, tú tienes un pedacito y no eres tú el que decide cuándo se vende o no. Es decir, el proyecto se tiene que llevar hasta su término. Entonces, la falta de liquidez es uno de los puntos, sin duda, que podría decir que es negativo. Dicho lo cual, hay mucha gente, Rubén, que te diría que para ellos es algo positivo, ¿no? Porque dices que si puedo disponer de ello, me lo gasto, ¿no? Y si puedo disponer de ello, la psicología de la inversión en bolsa es complicada, porque si tú estás viendo bajadas, muchas veces tienes el impulso de decir, me quiero salir ya, no vaya a seguir bajando. Cuando en realidad lo que dicen es, cuando baje lo que tienes que hacer es meter más dinero, no sacarlo, ¿no? Pasa mucho en Sí, bolsa y siempre lo suelo comentar en mis podcasts que hay que tener mucho estómago y por ejemplo así es. pasó durante el COVID que la bolsa cayó de manera muy rápida y hubo mucha gente que se salió en el peor momento Justo. y es cuando no, si es que ahora tienes que comprar y si el mundo se acaba me preocuparán otras cosas que no sea el dinero. Bueno, Pero la bueno, psicología humana es la que es, ¿no? sí, Los casinos lo conocen muy bien. Cuando uno gana dinero en el casino, normalmente no coge ese dinero y se va. Normalmente coge ese dinero y dice, voy a seguir jugando. Y al final acaba volviendo a la casilla número de salida, ¿no? Que es perder lo que han metido. Pues en bolsa ocurre mucho también esa psicología, ¿no? Pero entonces, algo que a priori es obviamente algo negativo, que es que no tengo liquidez total como en los mercados de valores,
pues a veces se convierte en algo que la gente busca de, oye, yo prefiero dejar eso ahí y saber que está ahí 24 meses, que no lo puedo tocar y olvidarme. Y ya dentro de 24 meses me cuentas, si puedo ver las fotillos de cómo va la promoción, genial, porque sé que está ahí, ¿no? Así que bueno, sí. Dicho esto, para proyectos de alquileres, como los que hemos hablado antes, de los supermercados, las tiendas, etcétera, estamos trabajando con el regulador para montar un mercado secundario en el que todo el que quiera pueda vender sus participaciones a otro inversor que las quiera y así salirse antes de tiempo si así lo desea. Sí. Y un poco en vista de esto que estabas comentando, de que no, pues mira, al cabo de un mes te puedo hacer una foto de cómo va tu proyecto y demás, creo que esa es principalmente la mayor diferencia entre lo que puede ser crowdfunding, que es lo que hacéis vosotros, y crowdlending, que sería, por ejemplo, lo que hace otra plataforma como puede ser Mintos, ¿verdad? Bueno, el por entendernos, el crowdfunding en general aplica tanto a crowdfunding como crowdlending. Se podría decir que hay una categoría que es el crowdfunding, que es la financiación colectiva, y esa financiación puede ir a equity o a préstamos. Si va a préstamos se suele llamar crowdlending y hay plataformas específicas que únicamente hacen crowdlending, es decir, hacen financiación, normalmente a empresas. Y luego están las de equity crowdfunding que financian pero con equity, es decir, con propiedad. Tú no eres un prestamista que le estoy dando un préstamo a una persona, sino que yo soy socio de esa persona y compro parte de ese proyecto y es mío, ¿no? Hay una escritura donde figura mi nombre y yo soy propietario de un porcentaje de eso. Entonces, en Urbanitae hacemos ambas. Hacemos deuda, y eso es Ajá. crowdlending puro, y hacemos equity. De hecho, yo creo que somos una de las pocas plataformas mixtas en las que hacemos ambas cosas. Pero bueno, la diferencia entre la plataforma que has mencionado y nosotros es que nosotros hacemos únicamente inmobiliario. No damos financiación a Vale. pymes, ¿no? Que al final es un riesgo totalmente distinto. Vale. Entonces, por ejemplo, hablando un poco de otras plataformas que podrían ser competencia vuestra, ¿vale? La gran ventaja de Urbanitae entiendo que se basa en la selección de proyectos, Uh -huh. la seguridad que podáis dar de que, oye, de que esto va a salir hacia adelante, de que no va a haber impagos y cosas por el estilo, entiendo. Bueno, a ver, la seguridad de este tipo de inversiones es el proyecto que hay detrás. Es decir, uno lo que tiene que hacer es analizar proyecto a proyecto. Pero obviamente, quizás la ventaja de Urbanitae es que somos la plataforma más importante y más grande de España, con diferencia, ¿no? Somos alrededor del 70% del mercado. El año pasado hicimos alrededor de 134, 135 millones de euros en inversión. La segunda plataforma más grande de España se quedó alrededor de 20. Y esto, el hecho de ser grandes no es una ventaja de por sí, pero lo que sí nos da es una visibilidad del mercado tremenda. Y somos una de las entidades en España que más visibilidad tiene en el mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, si a mí me viene un promotor mañana de Valencia y me dice, Diego, tengo esta promoción y pretendo vender a este precio y pretendo construir a este precio y el suelo me lo venden a tal precio, pues yo puedo coger y decir, vale, vamos a mirar las 4 o 5 promociones que tengo alrededor, unas que están en plena construcción, otras que acabo de terminar, una que está empezando, y a ver si tiene sentido lo que me estás planteando, ¿no? Tenemos una comparativa y unos datos reales de prácticamente todo España que nos dan una capacidad de tomar decisiones de inversión que otras plataformas no tienen. Y esto al final únicamente se gana con la experiencia y teniendo mucha exposición, ¿no? Y de hecho muchas veces lo que vemos en otras plataformas es que los proyectos que publican en esas plataformas son proyectos que nosotros hemos descartado en nuestros comités de riesgo. Y los hemos descartado pues porque hemos contrastado con otras plataformas, con otros proyectos que tenemos y nos hemos dado cuenta de que el proyecto que plantea el promotor no es viable. Así que bueno, esa experiencia es muy importante y luego pues, oye, el track record, la trayectoria que tenemos de no haber fallado en ningún proyecto, nunca hemos perdido dinero en ningún solo proyecto, también da algo de garantía, aunque es verdad que el pasado no garantiza Sí, rentabilidades futuras. que siempre hay un primer proyecto que pasará, pero bueno, Así es. A ver, en el número, cuando uno se dedica a la inversión, sería la primera vez en la historia que haya un equipo de inversión que no se equivoque y no pierda dinero en algún proyecto. Es decir, esto va a ocurrir con total seguridad. Dicho lo cual, yo no tengo ahora mismo en cartera, no tenemos ningún proyecto que pensemos que esté cerca de poder perder capital. Y al final, pensemos en el proyecto que pierda capital. Lo bueno del inmobiliario, que por otro lado también puede considerarse algo negativo, es que es una cosa muy conservadora. Es decir, pues tú igual, si un proyecto va mal, igual pierdes un 5% de tu dinero. Pero, oye, los que invertimos en bolsa, entre los que yo me incluyo, pues hay días que pierdo un 6% en un día. Y dices, bueno, pues no vendo y espero a que suba, ¿no? Es decir, dentro de todo, lo que trae este tipo de inversión, la inmobiliaria,
es una estabilidad a las carteras bastante potente. Y dicho esto, pues bueno, al final también es relativamente rentable. Hablamos de un 16% de TIR conseguida histórica. Leía yo un artículo hace unas semanas que hablaba precisamente de esto del inmobiliario frente a la bolsa, que cuando aparece una crisis bastante grande, la bolsa pues te puede caer un 50-60% y a lo mejor el inmobiliario es raro que caiga, pero si cae, cae un 10, un 15% en el peor de los casos y entonces es como más estable, por decirlo de una manera. Bueno, fíjate, Rubén, en la peor crisis inmobiliaria que hemos vivido en España, que fue literalmente cayó la bomba nuclear financiera encima del mercado inmobiliario y se llevó por delante el tejido empresarial de nuestro país, esto en 2008-2009, incluso ahí, año a año, no vimos caídas del 50%. Es decir, en la peor crisis histórica, la tormenta perfecta financiera inmobiliaria, es decir, el epicentro de la explosión nuclear que hubo financiera, estaba en el inmobiliario. Y ahí, pues igual, del 2008 al 2009, bajaron 10%. Es decir, tú mañana bajas tu piso un 10% y lo vendes. Y al año siguiente cayó otro 10, y al año siguiente otro 10. Es decir, una caída sostenida durante años que llegó a suponer pues, probablemente una caída cercana al 40% de los precios. Pero es moderada. En esos mismos años vimos caídas de los índices. De hecho, el IBEX todavía no se ha recuperado y nunca ha vuelto a los números que teníamos en el 2007. El IBEX, si cuentas los dividendos, sí, si miras el índice de IBEX con dividendos, pero lo que sí que es verdad es que, o depende del índice, te puede tardar más en recuperarse. Hay empresas, evidentemente, que no se recuperan. Y luego lo que pasa en la bolsa es que es una caída, pues en picado, un Así es. acantilado, lo que ves, como pasó en el COVID. En el COVID la bolsa te cayó un 30 o un 35%. Y Así los es. pisos ni se enteraron, por Hombre, decirlo aquí de una manera. también, si me pongo el gorro de inversor en bolsa, te diría, claro, cachondo, tú estás diciendo que el inmueble no cae, pero tienes que venderlo. Sí, Y en sí. esos años no era que hubieran caído los precios, es que no había quien te comprara el piso. Y ahí tienes toda la razón. Pero el problema de la comercialización del inmueble nunca es el inmueble en sí. A veces sí, bueno, nunca no. Es verdad que a veces sí, había inmuebles que eran invendibles. Estos que se hicieron en medio de una estepa, de un secano, ¿no? Por ahí. Pero si estás en un núcleo urbano, lo único que tienes que hacer es tirar el precio. Tú bajas el precio y encuentras mercado. El problema es que la gente es más reacia a bajar un 15% su piso de un día para otro que decir, oye, he perdido un 15% en bolsa, voy a salirme ya porque no quiero perder más. Porque normalmente, como la gente no puede ver en su cuenta, como lo ve en bolsa, cómo está Así es, bajando, lo que suelen pensar es, bueno, pues lo vendo por esto y si no, no tengo prisa, ya me espero. Y sin así es, embargo, con bolsa pasa todo lo contrario. así Y es. siguiendo, comparando un poco la bolsa con la inversión inmobiliaria, ¿vale? Y con Urbanitae, por ejemplo, hay inversores en bolsa que me siguen que les gusta el sector REIT, que es Sí, simplemente pues, empresas en bolsa donde tienen distintos complejos comprados, puede ser un REIT de casinos, un REIT de centros comerciales, de hospitales y demás, que sí, lo que hacen es compran esos edificios, los alquilan, los gestionan y con esos dividendos que cobran, pues los reparten entre sus empleados, entre sus sí, accionistas. Por ejemplo, Realty Income, que es el más famoso, yo creo, americano, que te sí. reparte todos los meses. ¿Cuál Parecido a es, las socimis españolas. sí, cuál es, por ejemplo, la ventaja para que una persona diga, oye, pues mira, yo quiero invertir en mi inmobiliario, no tengo suficiente dinero o no me apetece estar gestionando con todos los problemas que tengo con un inquilino de que me esté molestando, de se me ha roto la caldera y demás, quiero Sí. invertirlo, ¿por qué voy a invertir en Urbanitae, en un proyecto de Urbanitae y no en bolsa, en Realty Income, que me van Ujú. a pagar también mes a mes y voy a estar aquí tranquilamente? Pues mira, la principal ventaja te diría que es la capacidad de hacer cherry picking de los proyectos o de los activos que quieres meter en tu cartera. Y con cherry picking me refiero a, oye, imaginemos, ¿no? Pongamos una cifra redonda. Yo tengo 10.000 euros y quiero invertir en inmobiliario. ¿Vale? Entonces puedo hacer dos cosas, o tres. Puedo comprarme un activo con 10.000 euros, o pongamos 30.000 para que sea un poco más Un creíble, ¿no? trastero, un Puedo garaje. comprarme un trastero, una plaza de garaje o dar entrada a un piso muy, muy, muy barato y tener ahí un activo, ¿no? Con toda la problemática que eso conlleva. Pues tienes que encontrar deuda, tienes que encontrar un inquilino, reformarlo, arreglarlo, lo que sea, ¿no? Tienes que trabajar en eso. Vale, digamos que yo no quiero trabajar, yo quiero hacerlo desde el sofá. Tienes dos opciones. Una, invertir en un fondo, en una REIT, y básicamente pasarle la responsabilidad al gestor de ese fondo a que encuentre operaciones. Y entonces al final estás diversificando en un fondo con el criterio de un gestor, que es el que elige lo que mete en ese fondo. ¿Qué ocurre? Que si el gestor es malo, va a elegir mal y los proyectos van a ir mal.
Segundo, si el gestor es bueno, pero elige 2 proyectos mal, esos 2 proyectos que van mal infectan al resto. Entonces, al final, bueno, estás diversificando, pero estás diversificando para bien y para mal. Es decir, uno afecta a los demás. Y luego está la tercera vía, que es un mix entre los dos. Es decir, yo voy a invertir cantidades pequeñitas de dinero para poder diversificar, pero quiero elegir dónde lo invierto y cuánto invierto en cada uno de ellos. Entonces tú tienes tus 30.000 eurillos y oye, tú imagínate que es que yo vivo en la calle Castelló 23, que es donde tenemos nosotros la oficina, y sale a la venta, de repente ves que en Urbanitae están poniendo el local de enfrente de la calle y dices, coño, es que ahí es donde nos vamos a tomar las cañas cuando salimos de la oficina. Yo quiero meter ahí dinero. Pues metes ahí 3.000 eurillos. Otro local en no sé dónde. Oye, pues esa zona me gusta, voy a meter aquí. Este local de aquí no me gusta porque no quiero invertir en, yo qué sé, en zona costera, porque no me apetece. O sea, tú te puedes hacer tu propia cartera, pero sigues diversificando, ¿no? Y tradicionalmente esto era imposible. Si tú eras propietario del activo inmobiliario, tenías que invertir mucho dinero en él. Ahora mismo puedes invertir cantidades pequeñitas y diversificar entre muchos activos. Sí, vale. Entonces la gran ventaja es esa, que puedes coger y seleccionar el proyecto. Por ejemplo, yo estuve mirando en vuestra web, ahora tenéis un proyecto con Petco en Sí, Zaragoza, por ejemplo, y puedes decir, pues oye, este proyecto en Zaragoza me llama la atención, quiero invertir, o me voy a buscar otro que tenéis por ahí en Gran Canaria, una especie de hotel en Gran Canaria, y decir, pues venga, no quiero esto, creo que mejor Gran Canaria, y seleccionas un poco lo que quieres. eso es. Mira, te pongo otro ejemplo. La semana pasada hicimos un local comercial en el barrio Salamanca, aquí en el centro de Madrid, que está alquilado a una marca de superlujo que es Chanel, con obligado cumplimiento a 15 años, una rentabilidad neta para el inversor del 5,5%. Dices, oye, 5,5 es bajito. Bueno, es inmobiliario, totalmente, es muy conservador. En una zona super prime, en la zona más prime de probablemente España, con un inquilino hiper prime. Pues eso es una cosa. Luego tenemos, por ejemplo, pues una promoción inmobiliaria que vamos a hacer en Marbella de una villa de lujo y esperamos una rentabilidad superior al 15%. Son cosas distintas, pero tú vas eligiendo dónde lo inviertes. Que te podrás equivocar o no, pero también te permite diversificar, ¿no? Y ahí pues decides tú. También para quien no sea de Madrid y no lo conozca, el barrio Salamanca es el barrio más caro de Madrid y lo que se suele decir en inmobiliario, que lo que importa es la zona, la zona, la zona. Y Sí, si tú quieres comprar un piso en el barrio Salamanca, pues parece ser que nunca bajan, pues porque es donde quiere vivir casi todo el mundo. Entonces también en ese local que da menos rentabilidad también es porque están los márgenes más pillados, no puedes claro. hacer mucho y tiene también mucho menos riesgo porque ese local no va a bajar de la noche a la mañana y ya está prealquilado, te está quitando todo el riesgo prácticamente, por eso también da menos rentabilidad. Eso es, y estamos entrando a comprarlo a un 7 y pico de rentabilidad bruta. Cuando hablamos de rentabilidad en urbanitaria siempre hablamos de neta, es decir, después de impuestos y después de las retenciones que se le hacen a los inversores de esas ganancias. O sea que en toda regla es una compra muy buena y es una compra que está fuera del alcance de la mayoría, pero no solo por cantidad, porque este local eran, si no me equivoco, eran más de 6 millones de euros la adquisición, que eso normalmente está fuera del alcance de particulares que quieran invertir. Pero no solo por cantidad, sino porque no es tanto scope. Es decir, a no ser que te dediques a esto no salió en el idealista. Exacto, es lo que te iba a decir, es lo que Claro, estaba pensando. Esto no lo ponen en Idealista, parece no, así. para Bueno, nada. Te llega a través de las redes que tenemos de gente que está en el mundillo, sabe que invertimos y nos llega por ahí, ¿no? Es exclusivo, no te llega si no estás metido en este mundo. sí, sí. Vale, y ya para acabar, una última pregunta. Has dicho antes que invertías en renta variable. Pregunta, ¿en fondos indexados o seleccionas tus acciones? ¿O en fondos de inversión, de inversores? Buena, mira, yo empecé mi carrera profesional siendo asesor financiero en Estados Unidos y era de los que decía hay que invertir en bolsa, en fondos y olvídate de real estate. O sea, yo empecé mi carrera quizás vendiendo todo lo contrario de a dónde he acabado, ¿no? Con lo cual, o sea, yo soy un creyente de la inversión financiera pura y dura. Dicho esto, he ido a lo más facilón y invierto en fondos indexados. Es verdad que mi patrimonio está principalmente en activos inmobiliarios a través de Urbanitae. Yo coinvierto en prácticamente todos los proyectos que publicamos, pero tengo capital en fondos indexados. Sí, yo vamos, yo a la gente que me pregunta, yo siempre digo lo mismo, yo invierto concretamente en acciones y lo que digo que seleccionando acciones lo que puedo intentar hacer, que más o menos me va bien, es reduzco la volatilidad y entonces cuando el mercado baja mi cartera baja menos, cuando el mercado sube mi cartera sube menos. Claro, claro. Y si me comparo con los indexados, hace poco hice un estudio al principio de año y me salía que básicamente lo estaba haciendo casi como un fondo indexado al S&P 500,
pero no tan bien como un fondo indexado al SP500. Eso sí, reduciendo mucho la volatilidad. Y a Claro, quien me pregunta y le digo, ¿a ti te gusta esto? ¿Te interesa aprender? Si la respuesta es no, le digo, invierte en fondos indexados así y es. quítate de líos. Olvídate, al final es como un hack, ¿no? Es Sí, decir, sí. yo creo que lo has dicho perfectamente. ¿Te gusta, te apetece aprender, es un hobby tuyo, le vas a sacar algo más aparte de la rentabilidad que pretendes? Y en ese algo más es el tiempo que le dedicas a leer, a aprender, a hacerlo casi como un hobby, ¿no? Sí. Si la respuesta es sí, pues adelante, tírate a la piscina, ¿no? Si la respuesta es no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y me pasa lo mismo con el inmobiliario. Conozco a mucha gente que dice, estoy pensando comprarme un piso porque, joder, tengo un dinerillo y quiero invertir en inmobiliario. Le digo, ¿tú quieres preocuparte del tema inmobiliario? ¿Quieres reformarlo? ¿Quieres encargarte de tal? No, no, yo lo que quiero es sacar una rentabilidad. Pues macho, inviértelo en Urbanitae y no metas en uno, invierte en 15. Y eso es por donde lo que solemos recomendar. Yo he conocido inversores inmobiliarios de tener 5 o 6 pisos, tampoco algo muy grande, pero Uh bueno, -huh. más que lo que puede tener cualquier persona normal de a pie. Y lo que te dicen siempre normalmente es qué bien que vendí mis pisos y lo invertí pues en dividendos o lo invertí en otras cosas, porque es que las acciones o los fondos indexados no me llaman a las 3 de la mañana Así diciendo que se me es. ha estropeado la caldera. Pues mira, justo lo que acabas de decir, pero esa persona sigue pensando que la inversión inmobiliaria probablemente es buena. Lo único que no quiere todo el lío y todo el rollo de tener que gestionar activos. Entonces, bueno, por eso yo creo que la propuesta de Urbanita es tan potente, ¿no? Y por eso creo que hemos tenido el crecimiento que hemos tenido, porque es que es algo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, todos queremos tener un pedacito de un activo inmobiliario, queremos tener esa exposición al sector inmobiliario, pero yo, al igual que tu amigo, no tengo ninguna gana de estar lidiando con un inquilino que si se me va, que si no me va, que si la derrama, que si la vecina de arriba me está echando agua. Eso es un rollo. Entonces, bueno, pues ahora hay una manera de invertir en el sector inmobiliario sin tener que pasar por todo eso. Pues nada, Diego, muchas gracias por todo, ¿vale? Y un placer, encantado de conocerte. Gracias a ti, un placer y nada, aquí estamos. Cuando quieras volvemos a hablar. Vale, hasta luego. Hasta luego.